Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver la parte teórica de nuestro primer examen parcial de Física 1, que pues nos pasó por encima, bueno, a mí. Y básicamente pues vamos a ver cuáles son las preguntas. Un cuerpo se suelta del reposo, vamos a poner un cuerpo, aquí, se suelta del reposo, o sea que va a caer, eh, y cae a una distancia de, vamos a ponerle aquí la distancia de en un tiempo t. Tiempo, pues t. Está chiquito ahí, pero ahí se ve. Si tenemos el... Lo que nos pregunta aquí es, entonces, en el tiempo t entre 2 desde el inicio, ¿cuánto habrá caído? Entonces, lo que nos interesa saber aquí es si t fuera la mitad, si fuera t entre 2, ¿qué tanta distancia hubiera recorrido? Muy bien. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestra fórmula máquina de desplazamiento final. Entonces, como cae, lo vamos a utilizar con el eje de la Y. Nuestro desplazamiento final, pues la fórmula básicamente es posición inicial, en este caso Y inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien, pero, hay que definir dónde es nuestro origen y cuál es la velocidad inicial que tiene este objeto. Entonces, como parte del reposo vamos a poner que el origen es exactamente donde se suelta, por lo que en su posición inicial, vamos a ponerlo aquí, en nuestra fórmula vamos a sustituir posición inicial 0. Desde ahí partió desde su origen, es 0. Muy bien. Ahora, velocidad inicial como parte del reposo, 0. Y ahora, un medio de la aceleración, que nuestra aceleración en este caso va a ser g, que es la gravedad, nada más vamos a utilizarla como g, por el tiempo sobre 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces tendríamos que básicamente sería un cuarto de g por t al cuadrado, lo que nos viene dando 4, perdón, no es 4d, es d entre 4. Básicamente nuestro objeto en el tiempo, a la mitad del tiempo que se hace en t entre 2, recorrería pues un cuarto de la distancia que recorre en su tiempo total. Entonces la respuesta es d entre 4. Muy bien. Vamos a borrar esto. Esa fue nuestra primera pregunta. Segunda pregunta, la hojita. En el tiro parabólico, el movimiento, tenemos que ahí que completar pues básicamente la frase. Entonces, el movimiento horizontal y el movimiento vertical son independientes entre sí. Vamos a ejemplificarlo aquí con este plumón. Vamos a poner el eje X, bueno, eje Y eje X. Muy bien. Entonces vamos a hacer un tiro, el que sea, aquí. Muy bien. Vamos a completar aquí. Recordemos que, pues, hay un eje Y y un eje X. El eje X es para el horizontal y el eje Y es para el vertical. Pero nuestro proyectil se va a ir moviendo en esta dirección. Va a ir avanzando hacia arriba. En este punto va a ir hacia arriba en el eje de las Y. Y evidentemente conforme va avanzando, pues va disminuyendo su aceleración hasta que aquí en su punto máximo su aceleración va a ser 0. Sin embargo, después de esto la aceleración va a empezar a ir en sentido inverso. Ahora va a ir hacia abajo y va a ir creciendo hacia abajo. Mientras tanto,
el movimiento horizontal va a ser constante durante todo el tiro. Entonces, podemos decir que es independiente el movimiento vertical del horizontal en el tiro parabólico. Muy bien, nuestra siguiente pregunta dice así. Las coordenadas x y y de una partícula en movimiento, como funciones del tiempo t, y nos pide que calculemos la aceleración cuando la velocidad en x es 0. Muy bien. Entonces, tenemos que estas son nuestras coordenadas. Estas son las de x, 7t cuadrada menos 7t más 6. Y la coordenada en y es 4t cúbica menos 3t cuadrada menos 12t menos 5. Muy bien. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es que esta coordenada de posición, pues si queremos obtener su velocidad, simplemente tenemos que derivarla. Entonces, velocidad de x es 14t menos 7. Y bueno, aquí nos va a pedir la aceleración de y cuando la velocidad sea 0. Entonces vamos a checarlo de esta manera. Vamos a derivar también. Vamos a sacar primero la velocidad. Velocidad de y. 12t cuadrada menos 6t menos 12. Y ahora vamos a sacar la aceleración de y. Entonces es 24t menos 6. Muy bien. Ahora de este lado vamos a sustituir la velocidad porque como sabemos que es 0, pues vamos a saber el valor de el tiempo cuando la velocidad es 0. Entonces pasamos de este lado, 14t igual a 7, entonces t sería 1/2. Entonces ahora sustituimos de este lado. La aceleración de y es igual a 24, 1/2 menos 6. Eso nos da 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y básicamente esta sería la aceleración de la partícula de la coordenada y cuando la velocidad de x es 0. Vamos a borrar esto. Vámonos rápidamente con nuestra siguiente pregunta. Esta es de verdadero o falso. El alcance en un tiro parabólico depende de la rapidez inicial y del ángulo del tiro. Pues ya ejemplificamos básicamente cómo funciona el tiro parabólico. Aquí vamos a decir que esto es completamente verdadero. Básicamente porque nuestra fórmula dice así. La distancia máxima que se recorre es igual a la velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. Entonces, como el desplazamiento máximo tiene que ver con la velocidad inicial, o sea, la rapidez inicial con la que es lanzado el proyectil y nuestro ángulo. Entonces, sí, completamente verdadero que depende de la velocidad inicial y del ángulo de tiro. Y bueno, ya para finalizar, vemos, dice, la dirección de la velocidad instantánea de una partícula es, y bueno, aquí vamos a decir que es tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Por qué? Pues básicamente por la definición de velocidad instantánea. Vamos a escribirlo. Velocidad instantánea. Recordemos que, pues, la velocidad instantánea con respecto del tiempo es el límite de delta t cuando tiende a 0. Y esto es delta x sobre delta t, o sea que es dx sobre dt. Muy bien, entonces, pues como aquí podemos darnos cuenta, básicamente, si hay una diferencia en la posición. Y como hay una diferencia en la posición, pues
la velocidad, al ser un vector, pues va a ir cambiando. Obviamente no es constante, sino que es siempre tangente a la trayectoria. Vamos a ejemplificarlo mejor, como en un círculo. Nuestra partícula puede estar aquí, pero su velocidad como vector va a ir hacia un lado. Y cuando la partícula se mueva de lado, la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. La partícula puede moverse y obviamente la velocidad va a cambiar porque va a ir cambiando conforme la trayectoria vaya cambiando. Entonces hasta aquí sería nuestra parte de teoría y pues espero que esté chido.